Bienvenidos al ciclo de seminarios de educación continua en medicina deportiva del equino, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos convoca el tema Evaluación semiológica del aparato cardiovascular del caballo. Lo vamos a dividir en 3 partes. Comenzaremos con la primera. Mi nombre es Gabriela Pidal y soy cardióloga universitaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Como les dije, comenzaremos con una exploración semiológica cardiovascular del equino. Y para hacerlo, comenzamos por la reseña. Dentro de la reseña nos van a interesar ciertos datos como la edad del paciente, sobre todo para tratar de orientar nuestro diagnóstico hacia una enfermedad congénita o adquirida. El sexo, si bien no es el aparato cardiovascular, uno que esté afectado por mayor cantidad de enfermedades en uno u otro sexo. La raza, y esto sí y muy de la mano con la actividad, es algo muy importante, ya que de la raza dependerá la actividad que desarrolle nuestro paciente atleta equino. Y la actividad, bueno, lógicamente relacionada con la raza, como dijimos recién. La anamnesis constituye un punto de vital importancia a la hora de evaluar el aparato cardiovascular de nuestros pacientes equinos. Es importante informarse acerca de las circunstancias en las cuales aparecieron los signos que fueron motivos de la consulta. Si son por primera vez, si son signos que vienen ocurriendo con cierta periodicidad y cuál es esta periodicidad. También es importante saber el tiempo que el paciente lleva en el establecimiento expuesto a las circunstancias que lo rodean, por ejemplo, el tipo de cama, el tipo de trabajo, el manejo nutricional, el manejo sanitario que se realiza en ese lugar. También es importante indagar acerca de si este paciente ha padecido alguna enfermedad cardíaca previa y la posibilidad de otras enfermedades que pudieran estar relacionadas, como así también la historia deportiva del paciente, si presentó disminución en su performance o alguna alteración que llame la atención. Otro dato no menos importante es poder detectar enfermedades previas. Enfermedades previas que pueden estar relacionadas con el mismo aparato cardiovascular, sino también con el aparato respiratorio y el aparato osteomuscular, 3 aparatos que están sumamente relacionados en el equino deportivo. Comenzaremos con la inspección. Haremos primero una inspección general para luego realizar
una exploración particular, una inspección particular. Dentro de la inspección no debemos olvidar evaluar las mucosas. Su estado lo podemos constatar fundamentalmente a nivel de la boca, en la mucosa gingival o de los labios, y también lo podremos hacer a nivel de la mucosa ocular. No debemos olvidar en este punto evaluar el tiempo de llenado capilar. Otro dato no menor a evaluar en nuestros pacientes equinos deportivos es la presencia o no de epistaxis, la cual puede estar relacionada con enfermedades a nivel del aparato respiratorio. Esta situación es muy frecuente en algunos equinos, como por ejemplo los que se destinan a la actividad de carrera. Otro reparo a tener en cuenta es la existencia o no de ingurgitación venosa. Esto lo vamos a hacer fundamentalmente, como muestra esta diapositiva, hacia la izquierda a nivel de la vena de la espuela y a nivel de la foto de la derecha a nivel de la vena safena. La presencia de estas estructuras venosas principales marcadas pueden indicar, por ejemplo, la presencia o no de insuficiencia cardíaca congestiva. Otro detalle en el que debemos reparar es en la presencia o no de edemas. Los edemas no siempre están relacionados con una enfermedad cardiovascular de base, pero pueden sí estarlo. Debemos descartar otras situaciones como, por ejemplo, anemia infecciosa equina, donde encontramos edemas declives. Como muestra en la foto, un lugar a evaluar la posible presencia de edema es en los puntos declives del abdomen y a nivel del prepucio en el caso de los machos. Un signo importante a tener en cuenta es este. Si el paciente presenta tos, esta puede manifestar no solo problemas a nivel del aparato cardiovascular, sino también en el aparato respiratorio y, como todos sabemos, ambos aparatos están en íntima relación y signos en uno pueden indicar cierta patología o la presencia de cierta patología en el otro. En este caso, esta yegua presentaba tos que marcaba de fondo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de años que terminó determinando un cor pulmonar. Un punto importante a tener en cuenta es reparar en la presencia o no de respiración forzada. Esta nos puede estar indicando algún tipo de enfermedad de base respiratoria y o cardiológica. Esto lo evaluamos observando al paciente en un ángulo aproximado de 45 grados y viendo la marcada fuerza con la que tiene que inspirar el paciente, lo cual queda de manifiesto a nivel de la pared costal, ¿sí? Y cómo quedan remarcadas las costillas y el esfuerzo de los músculos intercostales. Otro punto a evaluar es el pulso arterial. Recordemos que para evaluarlo tenemos que escoger arterias que se encuentren superficiales y la exploración debe ser realizada con 3 dedos, con las yemas de nuestros 3 dedos. En el caso que sea posible, utilizaremos los dedos índice, medio y anular,
haciendo oposición con nuestro dedo pulgar. Tenemos que elegir, como dijimos recién, arterias superficiales entre las cuales y nuestras manos no se interponga demasiado tejido, de tal manera de poder sentir el paso de la sangre, el movimiento de las paredes de las arterias en las yemas de nuestros dedos. Una de las arterias a explorar, el pulso arterial, es la arteria facial transversa y la maniobra es como muestra la diapositiva. Otra de las arterias a evaluar el pulso es la arteria maxilar externa. Fíjense, colocamos los 3 dedos en la cara interna de la carretilla y en oposición nuestro dedo pulgar. Otro posible punto para evaluar el pulso arterial es a nivel de la arteria coxigia media. Para realizar correctamente esta maniobra debemos con la otra mano sujetar en forma paralela la cola del paciente, paralela al piso. También podemos evaluar el pulso arterial a nivel de la arteria digital común, como muestra la foto. Otro punto de reparo para el pulso arterial es a nivel de la arteria metatarsiana lateral dorsal, como muestra la presente diapositiva. A la hora de evaluar el pulso arterial, evaluaremos sus caracteres. Tenemos los caracteres absolutos y los caracteres relativos. Los caracteres absolutos son aquellos que se evalúan en cada una de las ondas pulsátiles, mientras que los caracteres relativos son los que evalúan a una serie de ondas y la relación entre sí. El primer carácter absoluto a evaluar es la amplitud y se entiende por amplitud del pulso a la altura que alcanza la onda pulsátil y es un carácter indicador de la magnitud de la presión diferencial que guarda relación con la eyección de los ventrículos y que se encuentra relacionado inversamente con la resistencia periférica. Por otro lado, hablamos de la celeridad. Entendemos por celeridad o velocidad del pulso a aquel carácter absoluto que está relacionado con el tiempo de cada una de las ondas, es decir, con el tiempo en que cada una de las ondas se percibe. Por otro lado, tenemos a la dureza. En este caso, dureza se entiende, por dureza se entiende a la presión que debemos realizar con nuestro dedo índice o proximal sobre el vaso sanguíneo para evitar que llegue la onda pulsátil al dedo distal, en este caso el anular. La dureza arterial corresponde a la dureza de las paredes arteriales y a la magnitud de la presión sistólica. Como último punto, describimos como carácter absoluto a la composición. En este caso, lo que estaremos evaluando es si la presión ascendente, si la presión tiene una o más cúspides, es decir, cuántas veces en esa onda de pulso golpea la onda sobre nuestros dedos. Recordemos entonces los puntos
del pulso arterial absolutos: amplitud, celeridad, dureza y composición. En cuanto a la amplitud, podemos encontrar pulsos magnus o pulsos parvus. Los pulsos magnus son característicos de estados febriles, de síndromes febriles, de excitación del paciente o, por ejemplo, en algunas entidades, como por ejemplo el hipertiroidismo. El pulso parvus puede encontrarse en las cardiopatías en general y también en enfermedades sistémicas, como por ejemplo el hipotiroidismo. En cuanto a la celeridad, podemos encontrar pulsos rápidos o celers o pulsos lentos o tardos. En cuanto a la dureza, en general puede estar afectada en aquellas entidades que produzcan un endurecimiento de las paredes arteriales. Y en cuanto a la composición, puede encontrarse modificada en los estados febriles. Veamos ahora los caracteres relativos. Comencemos por la frecuencia, que es contar cuántas ondas tenemos en un tiempo indeterminado. Por ejemplo, 1 minuto es el tiempo que se suele utilizar a la hora de evaluar frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. En cuanto al ritmo, lo entendemos como igualdad entre las ondas, igualdad en un tiempo o espacio indeterminado, que separa a las distintas ondas pulsátiles. Cuando el pulso pierde esta regularidad, se dice que existe un pulso arrítmico. Por último, y con el término igualdad, entendemos la comparación de la amplitud entre las distintas ondas del pulso. Frecuencia, recordemos, cantidad de ondas en un tiempo dado, por ejemplo, 1 minuto. Ritmo, la cadencia con la que éstas ocurren. E igualdad, la relación entre la amplitud y el tiempo de cada onda, cómo se dan a lo largo de un determinado tiempo. En cuanto a las posibles alteraciones o modificaciones en los caracteres relativos del pulso arterial, podemos encontrar para la frecuencia taquicardias o bradicardias. Para el ritmo, por ejemplo, las disritmias. Estas pueden estar ocasionadas ante trastornos respiratorios. Es muy frecuente que encontremos alteraciones en el ritmo cuando tenemos fibrilación atrial, que es una circunstancia bastante frecuente en el equino deportivo, y también alteraciones en el ritmo cuando tenemos bloqueos de primero, segundo o tercer grado. En cuanto a la igualdad, se puede ver modificada esta por la presencia de efusiones, por ejemplo, como la efusión pericárdica, y en el caso de la fibrilación atrial, donde la amplitud y la velocidad de las ondas puede modificarse en forma relativa. Hagamos una pequeña pausa antes de comenzar con la segunda parte de nuestra charla.